Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase número 1 de química orgánica. Vamos de inmediato con ello. ¿Qué es la química orgánica? Es una rama de la química encargada de estudiar los compuestos formados principalmente por carbono y todas las reacciones que involucran a estas moléculas. ¿Ya? ¿Qué son los compuestos orgánicos? ¿Qué incluyen? Todas las moléculas propias de los seres vivos, las biomoléculas, las proteínas, los lípidos, hidratos de carbono, pero moléculas también como los plásticos, que ven aquí ustedes, hasta medicamentos. Ellos son compuestos orgánicos, aquellos formados principalmente por carbono. El elemento principal es el átomo de carbono. Bien, ¿qué están viendo aquí ustedes? La molécula orgánica más pequeña. ¿Cuál es la molécula orgánica más pequeña que existe? La que están viendo aquí, pues el principal componente del gas natural, el metano, de fórmula molecular CH4. Y aquí tenemos otra molécula orgánica, ¿verdad? Fantástica. La más hermosa, algunos químicos dicen que es la de fulereno, pero sin duda debe ser esta, ¿no es cierto? La molécula de ADN, responsable de todo lo que somos. Fíjense que esta molécula mide prácticamente 2 metros en una célula. Si estiráramos todo el ADN de una célula humana, esta molécula tendría una longitud de 2 metros. Fantástico, ¿verdad? Bien, ¿de dónde viene el término compuestos orgánicos? ¿De dónde viene? De Berzelius, pues. ¿Qué pensaba Berzelius? Que los compuestos inorgánicos, gracias a una fuerza vital, a algo propio de los organismos, propio de los seres vivos, se podían convertir en compuestos orgánicos. De ahí viene compuesto orgánico, formados solo por los seres vivos. Entonces, Berzelius, ¿qué es lo que hace? Divide a los compuestos en inorgánicos y todos aquellos formados por los seres vivos se llaman orgánicos. ¿Qué más señala Berzelius? Este destacado químico sueco, responsable en gran parte de la nomenclatura de las reacciones químicas, ¿verdad? Para los suecos es el padre de la química moderna, ¿verdad? Pero él explica que los compuestos orgánicos entonces se forman por algo inexplicable y que se encuentra solo en los seres vivos. El vitalismo, una fuerza vital, ¿está bien? Que permitía convertir los compuestos inorgánicos en orgánicos. Sin embargo, su propio ayudante, su propio discípulo, este alemán Friedrich Wöhler, decimos nosotros, ¿qué pasa con Wöhler? Él logra fabricar un compuesto orgánico como la urea en laboratorio a partir de un compuesto inorgánico, como el cianato de amonio. El cianato de amonio, a partir de esta molécula inorgánica, recordemos, no todas las moléculas con carbono son orgánicas. A partir de este cianato de amonio, logra sintetizar en laboratorio, aplicando una elevada temperatura en la ausencia de oxígeno, un compuesto orgánico. Tiene gran trascendencia este experimento porque termina con el vitalismo. Las reacciones que ocurren en los seres vivos también pueden ser duplicadas, realizadas en laboratorio. ¿Está bien? Wöhler entonces, en 1828, sorprende al mundo científico sintetizando un compuesto orgánico en laboratorio. Se acaba el misterio entonces de una fuerza extraña, de una fuerza vital para sintetizar un compuesto orgánico. Hoy en día la bioquímica es la que estudia la química de los seres vivos. ¿Ya? Sigamos entonces. Decíamos que no todos los compuestos con carbono son orgánicos. Por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿Ya? El monóxido de carbono es un compuesto inorgánico. El dióxido de carbono también. El ácido carbónico también es un compuesto inorgánico. ¿Ya? El cianato de amonio que veíamos recién también.
Gran parte de los carbonatos son inorgánicos. ¿Está bien? El agua, por supuesto, es inorgánico, no tiene carbono. ¿Está bien? Entonces, cuidado con esto. No toda molécula de un compuesto químico que tenga carbono es inmediatamente orgánico. Pero sí, la mayoría de ellos que tienen carbono son orgánicos, con estas poquitas excepciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy día entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Los elementos participantes. ¿Cuáles son los elementos participantes en los compuestos orgánicos? Principalmente, bueno, el carbono, claro. Carbono, hidrógeno. Tiene que tener carbono e hidrógeno. Oxígeno y nitrógeno. Estos son los cuatro principales elementos químicos de los compuestos orgánicos. El famoso ocean, ¿verdad? Un 65, 18, 10 y 3% de abundancia, por ejemplo, en nosotros los seres vivos. Aquí la mayor parte de los elementos de la tabla periódica. También participa el fósforo, ¿verdad? El azufre, el hierro, el cobre, pero principalmente estos de aquí. ¿Ya? Segundo lugar, ¿qué hay más en la naturaleza, creen ustedes? ¿Compuestos orgánicos o inorgánicos? Muchos más compuestos orgánicos que inorgánicos. Un 95% dicen algunos especialistas son compuestos orgánicos y la diferencia inorgánicos. ¿Qué más? El tipo de enlace más frecuente en los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Covalente. Y en los compuestos inorgánicos, el enlace iónico. ¿Ok? El estado predominante, aquí quiero que se acuerden ustedes de lo siguiente. Los compuestos orgánicos, ¿cuáles son los que tenemos en nuestro hogar, por ejemplo? El metano, el principal componente del gas natural, o propano y butano, un gas licuado. ¿Ya? Son orgánicos. La glucosa es un compuesto orgánico, evidentemente. Y dentro de los compuestos inorgánicos, quiero que ustedes recuerden la sal. ¿Ya? Aquí el gas, entonces, como el gas natural, el metano y aquí la sal. El estado predominante de los compuestos orgánicos es, ¿cuál? Dirían ustedes. Bien, el gas, en estado gaseoso, en estado líquido y otros en estado sólido. Los compuestos inorgánicos principalmente en estado sólido, principalmente. Recuerden la sal como un claro ejemplo, la sal común, ¿verdad? El cloruro de sodio como un claro ejemplo de compuestos inorgánicos. ¿Cómo es el punto de ebullición de la sal comparado con el del gas o el azúcar? Mucho más alto. Los compuestos inorgánicos tienen elevado punto de fusión, elevado punto de ebullición. Ustedes ven que podemos derretir azúcar en laboratorio fácilmente, en la casa fácilmente. Sal, mucho más complicado. ¿Está bien? Entonces, puntos de fusión bajos, ebullición bajos, alto punto de fusión y alto punto de ebullición. ¿Conducen la electricidad a los compuestos orgánicos? En general, no. Los compuestos inorgánicos, como la sal, en estado sólido, tampoco. Pero en estado líquido, la sal fundida sí conduce la corriente eléctrica. En solución también. Los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica. Repito, normalmente conducen la corriente eléctrica, pero en estado líquido o disueltos. ¿Ok? ¿Forman cadena, largas cadenas los compuestos orgánicos? Sí, esa es la característica que tienen con el átomo de carbono. ¿Forman largas cadenas los compuestos inorgánicos? No, normalmente no. Mucho mayor masa molar de los compuestos orgánicos que de los compuestos inorgánicos. ¿Presentan isomería? Moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero distinta fórmula estructural. Los compuestos orgánicos, sí, muy frecuentemente. Los compuestos inorgánicos, mucho menos frecuentemente. ¿Se fijan que uno puede ir deduciendo las características principales de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Bien, sigamos el estudio entonces de estos compuestos orgánicos. Recuerden cuál es la particularidad que tiene el átomo de carbono. Este átomo de carbono es del grupo número 14 o 4A. Por lo tanto, tiene
4 electrones de valencia. Ellos tienen 5, tienen 6, tienen 7, tienen 8, excepto el helio que tiene 2, ¿no es cierto? ¿Está bien? Es un elemento representativo, número atómico 6, tiene 6 electrones. ¿Cuál es su configuración electrónica, profesor? 1s2, 2s2, 2p2. Si lo hacemos con el diagrama orbital estaría así, 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, lo que nos sorprende de inmediato es por qué el carbono establece una tetravalencia. ¿Por qué establece 4 enlaces si tiene solo 2 electrones desapareados? Recuerden, esto lo vimos en la clase de hibridación del carbono. Así que si es necesario, van allá. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando este electrón recibe suficiente energía, salta a un orbital p. Y quedan así entonces 1, 2, 3, 4 electrones desapareados. Esto explica la tetravalencia del átomo de carbono. No podemos olvidarlo entonces. Siempre establece 4 enlaces. Tetravalencia. Ahora, este átomo de carbono puro, ¿dónde lo podemos encontrar? Hagan una pausa aquí y piensen qué sustancias están hechas principalmente de carbono o casi exclusivamente de carbono. El carbón, claro, sí, gran cantidad de carbono. ¿Qué más? Muy bien, echemos una mirada entonces a estas formas alotrópicas del carbono. Esto aquí, pues, el diamante, la estructura más dura. Cuidado, no vayan a confundir dureza con fragilidad. Dureza quiere decir que no puede ser rayado, ¿no es cierto?, por nadie más. Qué precioso, ¿no es cierto?, este diamante. Está hecho de puro carbono. ¿Ok? El diamante es una forma alotrópica, la mayor dureza de toda la naturaleza. Y aquí, ¿a quién estamos viendo? Miren, forma láminas. ¿Eh? El grafito, muy bien, el grafito. Capas de carbono con anillos hexagonales de átomos. Se pueden ir deslizando, por eso podemos escribir con este grafito. Hermoso también, ¿verdad? Pero el diamante sin duda es la gran atracción. Y esto está hecho principalmente exclusivamente de carbono, también es otra forma alotrópica. Tenemos, ¿lo ubican? ¿Quién es? El grafeno. Material proveniente del grafito, y cuando las partículas se agrupan de una manera determinada, forman estas láminas con gran resistencia. Algunos especialistas dicen es la estructura más resistente que hay en relación a su tamaño, ¿verdad? El grafeno. De gran uso hacia el futuro. Y esta hermosa molécula, claro que parece un balón de fútbol, tiene anillos hexagonales aquí, ¿se fijan? Y aquí tenemos anillos pentágonos. 1, 2, 3, 4, 5. Hexagonales, con 60 átomos de carbono. Este es el fulereno. Posteriormente se descubrieron fulerenos con una cantidad distinta de átomos de carbono también. Pero el más famoso es este. Y hermoso también, ¿verdad? Hay demás átomos de carbono entonces. Se pueden usar como lubricantes secos y con gran aplicación en electrónica. Y estos son los nanotubos de carbono. También con una gran resistencia. Otra forma alotrópica del átomo de carbono, estos nanotubos de carbono. Es un material de alto impacto en actividades productivas que van desde la medicina a la electrónica, con alta conductividad y resistencia mecánica, más que el acero según muchas de las investigaciones. Se está trabajando mucho en esto también, incluso en nuestro país, en varias universidades de nuestro país, pero pues, con certeza lo digo, en la Universidad de Chile. Bien, ¿cuál es la particularidad entonces que tiene este elemento carbono? ¿Cuál es la particularidad que tiene? La gran capacidad, niños, de concatenarse, de formar largas cadenas. ¿Ya? Se une carbono con carbono con carbono, siempre 4 enlaces, ¿verdad? Cuando los átomos de carbono se unan exclusivamente a través de un enlace simple, a estos hidrocarburos, formados por carbono e hidrógeno, ¿verdad?, se denominan alcanos. Alcanos.
Siempre que tengamos al menos un enlace doble entre los átomos de carbono, se denominan alquenos. Y cuando tenemos un enlace triple al menos entre carbonos, se denominan alquinos. Alcanos, alquenos, alquinos. No hay problema. Siempre el carbono, se fijan, establece un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces. Y este también, pues, 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? 2, 3, 4. ¿Ya? Y este tiene 3 con el otro carbono y uno con el hidrógeno, 4. Los átomos, ¿en cuál de los tres están más cerca? Más cerquita. En esto están así, en otro así y asá. Muy bien, alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ah? Esta es la distancia que hay entre los átomos de carbono. 154 picómetros, 133 y 120. Mucho más cerquita cuando hay un triple enlace. Entonces, desde ahora en adelante, podemos reconocer a una molécula como un alcano, alqueno o alquino, viendo si hay entre los carbonos enlaces simples exclusivamente o hay al menos alguno doble o uno triple. Muy bien, esto lo vamos a necesitar, niñas, niños, para las clases venideras. ¿Cómo vamos a representar los compuestos orgánicos? Bueno, hay una fórmula molecular. Esta fórmula molecular indica simplemente cuántos átomos hay de cada tipo. ¿Se fijan? Este átomo está formado por 2 carbonos y 4 hidrógenos. Eso me dice la fórmula molecular. La fórmula estructural indica cómo se unen los átomos en una molécula. ¿Verdad? Ahí está. ¿Sí? Se une por un enlace doble y ahí están los átomos de carbono. Esta es la fórmula estructural. ¿Se puede condensar, profesor, abreviar una molécula? Claro, esta que está aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 carbonos. Es CH3 el primero, 1, 2, 3. CH2 el segundo, 1, 2. CH3 el último, ahí está. ¿Se fijan? Esta es la fórmula abreviada. Y también hay un diagrama de líneas, ¿ah? Un diagrama topológico, un diagrama zigzag. Siempre en este diagrama, niñas, niños, siempre en cada extremo hay un átomo de carbono. Si no me dicen nada es porque aquí hay un átomo de carbono y en cada vértice también hay un átomo de carbono, también hay uno, también hay uno. Y los hidrógenos, profesor, no se representan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habría aquí? Un CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces aquí hay un carbono, 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 carbono. Tiene ocupado un enlace este carbono, 3 hidrógenos, CH3. Este de aquí tiene ocupado 1, 2, hidrógeno, hidrógeno. Tiene ocupado 2, hidrógeno, hidrógeno. Tiene ocupado 1, 3 hidrógenos. O sea, sería la fórmula abreviada un CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Se fijan? ¿Ya? Esas fórmulas tenemos que manejarlas. Los átomos de hidrógeno no se representan. ¿Ya? ¿Y qué es la fórmula ahora empírica? Bueno, la fórmula molecular ya la vimos. Esta es la fórmula molecular de la glucosa. Indica cuántos átomos hay de cada tipo. ¿Se acuerdan lo que es la fórmula empírica? Es la fórmula de la molécula más simplificada. ¿Ok? La más simple. La relación numérica más sencilla entre los distintos elementos que forman a un compuesto. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la fórmula empírica de la glucosa? Puede poner pausa aquí mientras piensa y responde. ¿Ok? Podemos simplificar por 6, claro. Y me quedaría CH2O. Esta es la fórmula empírica. Se los voy a preguntar en pruebas también. El TEMRE también lo ha preguntado por esta fórmula empírica. Y las nomenclaturas que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué más necesitamos para química orgánica, niñas, niños?
saber bien qué es un carbono primario, secundario, terciario, cuaternario en alcanos. ¿Ya? Vamos con ello entonces. ¿A qué se llama carbono primario? Aquel que está unido solo a un carbono. ¿Ya? Es un carbono primario. Mira qué fácil. El que está unido a dos carbonos, secundario. El que está unido a tres carbonos, terciario. El que está unido a cuatro carbonos, cuaternario. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ok? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, este azul que está aquí, ¿qué diría usted? Vaya poniendo pausa y lo va identificando. ¿Ya? Es un carbono, ¿cuánto? Cuaternario. Claro, pues, porque está unido a un carbono, a dos carbonos, a tres carbonos, a cuatro carbonos. ¿Se fijan? Carbono cuaternario. Y este de aquí, niñas, niños, pongan pausa, es un carbono primario, porque está unido solo a uno, primario. Y este de aquí, ¿qué carbono sería? Ah, está unido a uno, a dos, secundario. Y este está unido a este carbono y a este carbono. Es un carbono terciario. ¿Está bien? Eso es carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Lo vamos a utilizar en nuestras clases de química orgánica. Sigamos, ¿está bien? ¿Qué más? Fundamental lo que vamos a ver. ¿Eh? Prefijos que usamos que indican el número de átomos de carbono en una molécula. ¿Cómo se dice un carbono? Bueno, los químicos en una reunión de la UPAC, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, dijeron, a ver, ¿cómo vamos a nombrar una molécula? En todo el mundo igual, ¿no es cierto? En todo el mundo igual, esa es la gracia de esta Unión Internacional. A los que tengan un átomo de carbono, vamos a usar el prefijo met. Un carbono se dice met. ¿Ah? Porque el más famoso era el metano, ya tenía nombre. Como tenía un carbono, en vez de poner mono, usaron met. ¿Ok? Y el etano, et, usaron para indicar dos carbonos. Siempre que una molécula tenga un carbono, va a llamarse con met. Con dos, et. Con tres, ¿se acuerdan? Prop. Con cuatro, but. Y ahí vienen los prefijos griegos más fácil. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, trideca, tetradeca, pentadeca, etcétera. Profesor, ¿debo manejar esto de aquí? Sí, tiene que manejar al menos hasta el 21. ¿Está bien? Pero fácil, pues. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que quiero que manejen, y se los voy a pedir ahora, met, et, prop, but. ¿Ya? ¿Qué más? Siempre que observen ustedes enlaces simples entre los carbonos, termina en ano, la molécula. Cuando tenga al menos un enlace doble, termina en eno. Y si tiene un enlace triple, termina en ino. Y además, en este caso, los carbonos están más cerquitas porque hay un enlace triple. ¿Se acuerdan? 120 picómetros la distancia entre ese carbono y el otro carbono con un enlace triple. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se llamaría esto? A ver, póngale nombre usted al tiro aquí. ¿Cuántos enlaces tiene ocupado este carbono? Uno nomás. ¿Le faltan cuántos hidrógenos? Tres. Uno, dos, tres. Y a él, tres también. Uno, dos, tres hidrógenos. O sea, es el C2H6. ¿Cómo se llamaría esta molécula? Etano. Et, porque tiene dos. Este también tiene dos. O sea, también es et. Ah, pero termina en eno. Eteno. Y este tiene dos, también termina en ino. Etino. Por supuesto que aquí tendría un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Siempre el carbono establece cuatro enlaces. Este tiene ocupado dos hidrógenos. Dos hidrógenos también. ¿Se fijan, niñas, niños? Bien, esto entonces es fundamental. No podemos aprender química orgánica. Para nuestra próxima clase necesitamos manejar todo lo que aparece aquí. ¿Ya?
Entonces, los compuestos orgánicos son sumamente numerosos y los vamos a clasificar así a estos hidrocarburos. Hidrocarburos, hidrógeno, carbono, ¿verdad? Hay unos de cadena abierta, sin ciclo, se llaman acíclicos, y los otros que forman cadenas cerradas. Por ejemplo, así una cadena cerrada. Miren, así sería. Enlace simple, ¿eh? Sería un ciclo propano. ¿Está bien? Y cadena abierta, profesor, así. CH3, CH2, CH3. Entonces hay acíclicos y cíclicos. Cíclicos y acíclicos. ¿Está bien? ¿Ya? Después vamos a estudiar los hidrocarburos aromáticos, o sea, los derivados del benceno, después formados por unos heteroátomos, o sea, aparte de tener hidrógeno y carbono, pueden tener nitrógeno, oxígeno y otros elementos. ¿Ya? ¿A qué se llaman saturados? A los que tienen solo enlaces simples, o sea, alcanos. Insaturados o no saturados a los alquenos y alquinos. Tienen al menos un enlace múltiple, o doble o triple. ¿Está bien? Estos cíclicos pueden ser ciclanos si hay solo enlaces simples entre los carbonos, y si hay un enlace doble, ¿cómo se llamarán? Ciclenos, y si hay al menos un enlace triple, ciclinos. Y estos son los de abajo, como tienen nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, en fin, se llaman heteroátomos. ¿Ya? Así vamos a empezar a estudiarlos. Entonces, ¿se aprendieron cómo se dice uno? Met. 2, et. 3, prop. 4, but. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, trideca, tetradeca, etc. ¿Estamos bien? ¿Manejan ya esto? Excelente. Vamos a ver a los clásicos alcanos. Entonces, ustedes saben, si terminan en ano, es porque entre los átomos de carbono solo hay enlaces simples. Y acíclicos, forman cadenas abiertas. Metano, etano, propano, butano, etc. Profesor, a veces se le pone a esto una N adelante, ¿sí? Para indicar que son los normales, los clásicos, acíclicos. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuál es la fórmula que presentan los alcanos acíclicos? CnH2n más 2. O sea, si una molécula tiene 4 carbonos, C4, ¿cuántos hidrógenos tendrá, niñas, niños? Claro, usted dirá, en la prueba yo lo puedo dibujar, profesor. Sí, pero si me dicen un alcano acíclico de 40 átomos de carbonos, ¿ya? Vamos entonces, 2N, 2 por 4, 8, más 2, 10. Esta es la fórmula molecular del butano. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, butano. Ahí están de nuevo. Met, un carbono, etano, prop, 3 carbonos, butano. Esta serie se repite 2 veces, 3, 4. Este es el butano. ¿Ya? Profesor, y en cadena se puede representar así. Este es el butano. Y lo demás CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Ya? Pero cuidado, si fuese así, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿También sería el butano? Pueden poner pausa aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Es butano también? Sí. Profesor, ¿y es correcto representarlo así? Sí, pues. Uno dice, a ver, la molécula tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Solo enlaces simples. Es el butano. Y esta otra, 1, 2, 3, 4, es el butano. Cuidado, es correcto representarlo así también. ¿Ya? No vayan a pensar que es el metilpropano. No, 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 no. No, es el butano también. ¿Estamos bien? Ya. Sigamos entonces. Ahí están los nombres. Ya nos vamos familiarizando con estos alcanos.
¿verdad? La fórmula molecular, la empírica, acuérdense que es la más simplificada, la fórmula condensada y desarrollada. ¿Ya? Siempre el carbono, ustedes tienen que fijarse, le puse sus 4 enlaces porque es tetravalente, ya vimos por qué, ¿no es cierto? Es del grupo 14. 4 electrones de valencia, 4 electrones en el último nivel. Entonces, ahora pueden poner nombre a esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Muy bien, metano. Y esta de aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? Butano. Dícteme la fórmula C4H10. Muy bien, butano. Y este de aquí, niñas, niños, 1, 2 carbonos. ¿Quién es? Etano. Y el tercero, propano. ¿Está bien? ¿Sí? Excelente. Sigamos entonces. ¿Cómo se llamaría una molécula, niñas, niños, si fuera así? Miren, así. ¿Quién es esta molécula? Entonces uno dice, recuerden, si no puse nada aquí en los extremos es porque hay carbono. 1, 2, 3, 4. Es el butano, el pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano. ¿Está bien? Ok. ¿Quién vive aquí? El carbono. ¿Cuántos hidrógenos? 3. ¿Y aquí? 2. 1, 2 hidrógenos. ¿Y aquí? 2 hidrógenos. Bueno, si hice la línea es porque los voy a anotar, ¿no es cierto? Hidrógenos. Porque si no los anoto y hago una línea así, yo pienso que es un carbono. Sería un radical, un sustituyente, un metil. Hacia allá vamos a ir ahora. ¿Ya? ¿Cómo se nombran, profesor, los alcanos ramificados? Ah, este alcano ramificado. Hay que nombrar a este sustituyente, a este radical. Reglas para nombrar moléculas orgánicas. La regla número 1. Por favor, respeten reglas. Respeten reglas. No se apresuren. Porque me ha pasado con muchos alumnos que se equivocan sabiendo la materia, pero por no respetar reglas. ¿Ya? Les cuento siempre el caso, un alumno mío, un exalumno, estudiante de química y farmacia, me pidió ayuda con química orgánica y yo empecé a explicarle, recordé las reglas y me dijo, eso era todo, profesor. Tuvimos 3 minutos conversando. Me dijo, no había respetado las reglas, quería hacerlo muy rápido. Eso es todo. Primera regla, la vamos a aprender al tiro. La cadena más larga de átomos de carbono. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre hay que ver todas las posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, esta es la más larga. Profesor, esta es la más larga. Solo hay enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sería un heptano. ¿Verdad? Segunda regla. Hay que enumerar. ¿De dónde empiezo a enumerar, profesor? ¿Por el lado izquierdo? Por donde me encuentre primero con el sustituyente. ¿Se fijan? Aquí hay un sustituyente. Los sustituyentes terminan en il o en hilo. Ah, este tiene un solo carbono. El sustituyente es metil o metilo. Y este tiene 3. 1, 2, 3. Ah, pero miren cómo se une la molécula padre, pues. Se une el del medio. O sea, para allá y para acá es igual. Ah, como es igual para ambos lados se llama iso. 1, 2, 3. Isopropilo. ¿Está bien? Estos sustituyentes entonces reciben el mismo nombre, met, et, prop. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no es propilo nomás? Ah, porque el propilo sería así, 1, 2, 3. Pero este que está aquí, el isopropilo, supongamos que sigue la molécula para allá, sería así, pues mire, así y así. La molécula para allá es CH3 y para acá CH3. ¿Se fijan? Es un isopropilo. Ya vamos a aprender a ubicarlo, no se preocupen. ¿Ya?
Hay que nombrar entonces estos radicales, estos sustituyentes, usando el prefijo met, et, prop, según corresponda. ¿Ya? Entonces, el metano es el CH4, pero si fuera un sustituyente de él, pierde un hidrógeno y se llama metil o metilo. Entonces, ¿cómo se llama este sustituyente o radical? Sustituyente o radical. Metil o metilo. El segundo. ¿A qué quiere decir esta línea, profesor? CH2. Ah, que está unido a una molécula padre. Suponte tú, súper larga una molécula. ¿Ya? Entonces sería 1, 2, etilo. Etilo. Y este de aquí, profesor, que se une a la molécula padre, 1, 2, 3 carbonos. Propilo o propil. Y este, profesor, cuidado, este carbono es el que se une a la molécula padre. Tiene 1, 2, 3, 4, pero no es un butilo normal. Este carbono se une a la molécula padre. ¿Qué carbono es él? Mírenlo aquí, primario, secundario, terciario, cuaternario. Es secundario porque está unido a él y a él. Por eso este sustituyente se llama sec-butilo o sec-butil. ¿Por qué, profesor? Porque el que se une a la molécula padre, niñas, niños, es este carbono. Tiene 4 carbonos el radical, pero el carbono que se une a la molécula padre, a la más grande, porque este es un radical sustituyente, es un carbono secundario. Sec-butilo. ¿Ya? Vamos a seguir practicando, así que no se preocupen. ¿Cómo se llamaría este sustituyente o este radical? Metilo, claro. Y este de aquí, niñas, niños. Etilo. Y este de aquí, 1, 2, 3. Propil o propilo. Y este de aquí, profesor, este se une a la molécula padre, ¿verdad? Siempre que termine así, se fijan si yo lo represento, ahí está este carbono, otro carbono para allá y otro para acá. Que termine así, como en una patita, se llaman iso. Iso. Todos los que terminen así en una patita, un carbono para allá y otro para acá, con 3 hidrógenos, claro, para mantener la tetravalencia. 1, 2, 3, se llaman iso. Todos los que terminen así, para allá CH3 y para acá CH3, son iso. Isopropil. ¿Ya? ¿Y este cómo se llamaría? Este está unido a la molécula padre. 1, 2, 3, 4. Butilo. ¿Dónde está el que se une a la molécula padre? Este de aquí. 1, 2, 3, 4. Pero este se une a la molécula padre. ¿Te acuerdas cómo se llama? Muy bien. Se llama sec-butilo. Sec-butilo. ¿Y aquí quién se une a la molécula padre, profesor? Por ejemplo, la molécula padre es toda esta. Y sigue para allá, para allá, para allá. Este, 1, 2, 3, 4. Uno dice entonces es un butilo. No, pues el butilo normal es este. ¿Cómo se llama él? Piensa aquí, ¿por qué carbono es este el que se une a la molécula padre? Es un carbono unido a 1, a 2, a 3 carbonos. Es un carbono terciario. Ponle nombre. Ter, de terciario, butil. Terbutil. ¿Está bien? Entonces teníamos el primero. Practique usted ahora. Metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, terbutil. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Mire cómo se representa el hidrocarburo lineal entonces. CH3, CH2, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? CH3, ahí está, CH3, CH2, 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 CH3. CH3, lo mismo de ella. CH3, CH2, 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 CH3. Diagrama topológico, diagrama de líneas, diagrama zigzag. Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son algunos sustituyentes, algunos radicales especiales? Miren, ¿qué indica esta línea, profesor?
él se une a la molécula padre, este carbono. ¿Cómo se llama? Este sustituyente, este radical, tiene 1, 2, 3 carbonos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Muy bien, isopropil. ¿Por qué, profesor? Porque termina para allá CH3, para acá CH3. Isopropil. ¿Y este de aquí, profesor? 1, 2, 3, 4. Ah, butil. Pero no es el butil normal. Termina CH3 para allá y CH3 para acá. Termina así. ¿Cómo se llaman los que terminan así? Iso. Igual para allá que para acá. CH3 para allá, CH3 para acá. Iso. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Isobutil. Y este de aquí, profesor, también termina en iso. Claro, para allá y para acá es igual. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Es un isopentil. Y el siguiente. Ah, también es un iso, profesor, porque termina así. Así, es un iso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un isohexil. ¿Ya? Este de aquí. ¿Cómo se llama este de aquí, niñas, niños? Este sustituyente, este radical. 1, 2, 3, 4. Ah, pero no es un butil. No es el butil normal. Se une este. ¿Se acuerdan cómo se llama o no? Muy bien, se llama sec-butil. Profesor, ¿pero por qué lo representan así? Es que se puede representar como quiera uno, pues yo lo puedo representar así, 2, 3, 4. Y este se une a la molécula padre y sería un sec-butil, porque este carbono que está aquí se unió a la molécula padre y aquí es secundario porque está unido a 1, a 2. Sec-butil. ¿Está bien? Profesor, ¿y también lo representan así? Exactamente, podría ser representado así. Este se une a la molécula padre y el otro para allá. 1, 2, 3, 4. Pero el que se une a la molécula padre está unido a 1, a 2. Es un sec-butil. ¿Está bien? Y el profesor, no sé, pues vea, 1, 2, 3, 4. Ah, es un butil. Pero no es el butil normal. Está unido con este carbono, que es un carbono unido a 1, a 2, a 3. Terbutil. Terbutil. Y este de aquí, profesor, póngale nombre usted, pues 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién se une a la molécula padre? Este carbono. ¿Qué carbono es? 1, 2, 3. Ah, terpentil. Ter porque este es un carbono terciario. Pentil porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Terpentil. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Vamos bien? Sigamos entonces conociendo los sustituyentes. Entonces, reglas para nombrar un compuesto orgánico. La cadena más larga primero. Mucho ojo con la cadena más larga. Ah, que a veces la cadena más larga puede empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, esta es la cadena más larga. ¿Ok? Entonces uno la ubica. Ustedes cuando dé su prueba la va a subrayar así. Y corto. ¿Cómo se llama este radical? ¿Ah? Pongan pausa y le ponen nombre a todos. Los radicales. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se llama este radical? Contemos, pues, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2. Etil. ¿Y este de aquí cuántos tiene? 1, 2, 3. Ah, es el propil. ¿Y este de aquí? 1, 2, 3. Ah, propil. Pero no es este de aquí. ¿Cómo se llamaban los que terminaban así? Iso. Por eso se llama isopropil. ¿Ya? Y si fuera, supongamos que la molécula es súper larga para allá. Y si fuera así, chiquillas, chiquillos, ¿cómo se llamaría? Ponga pausa. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 es un butil, pero sería un sec-butil. Porque el carbono que se une a la molécula padre y la más larga, es un carbono secundario. ¿Ya? ¿Está bien? Esos son los sustituyentes.
Profesor, y supongamos que sigue para allá larga la molécula y tenemos este sustituyente, niñas, niños. ¿Cómo se llamaría? Ah, termina así. CH3 para allá, CH3 para acá. Es un iso. ¿Y cuántos carbonos tiene? No sé, pues hay que contarlos. Uno, dos, tres, cuatro carbonos. Es un isobutil. Mira qué bonito. Ajá, ¿está bien? Ya. Vamos entonces a terminar practicando el nombre de una molécula. Al tiro salió un poco más compleja, ¿verdad? Apliquemos las reglas. Regla número 1 para nombrar esta molécula. ¿Se acuerdan la regla 1, no? Cadena más larga. Entonces, ustedes me corrigen si me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esa sería la molécula más grande? No, mucho cuidado, muy bien, porque si empiezo por aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9 carbonos. ¿Cómo se llama? Solo enlaces simples, porque no está marcado ningún enlace doble ni triple. ¿Cómo se llama? No nano. Esa es mi molécula padre. Entonces, regla número 1, por favor no se olviden las reglas. El orden es fundamental también. Cadena principal, 9 carbonos, o sea, es un nonano. Listo, tengo mi molécula. Segunda regla, hay que enumerar los átomos de carbono. ¿Y por dónde empiezo, profesor? Por donde me encuentre primero con radicales, con sustituyentes. 1, 2. ¿En qué carbono estaría el sustituyente? En el número 2. Y por acá, profesor, 1, 2, 3, 4, 5. El 2 es más bajo que el 5. Profesor, ¿y qué pasaría si acá también hay uno en el 2? Ah, sigo viendo pues. 2, 3, 4, 5. Y por acá me quedaría, por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Ah, el número más bajo. Segunda regla entonces, numerar los átomos de carbono. La numeración más baja, se fijan, 2345 es mucho menor que 5678. Esa es mi segunda regla. ¿Ya? Tercera regla. Entonces, primera, cadena más larga. Segunda regla, enumerar. ¿Qué numeración? La más baja. 2, 3, 4, 5. Es mucho menor que 5, 6, 7, 8. 2345 es menor que esta otra. Tercera regla, nombrar radicales. Nombren el radical aquí. ¿Quién es este radical? Metil. Y este de aquí, metil. Y este de aquí, 1, 2, etil. Y este de aquí, propil. Entonces tengo metil, metil, etil y propil. Tengo lista mi tercera regla. Cuarta regla, chiquillas, chiquillos, alfabetizar los sustituyentes. Alfabetizar los sustituyentes. ¿Cuál iría primero? En mi molécula voy a nombrar primero a quién, al etil, y después al metil, y después al propil. ¿Ok? Tercera regla entonces, nombrar los sustituyentes. Cuarta regla, alfabetizar los sustituyentes. Ahí están. Y ahora hay que escribir el nombre completo. ¿A quién voy a nombrar primero entonces? Al etil. Esa es la gracia de alfabetizar. Voy a nombrar primero al etil, después a quién, al metil y después al propil. ¿Ok? ¿Qué más? Siempre niñas, niños, entre dos números hay una coma. Siempre entre un número y una palabra hay un guión. Esto tienen que anotarlo si no lo sabían, no se acordaban. Siempre entre dos números hay una coma y siempre entre un número y una palabra hay un guión. Vamos con el nombre entonces. ¿Para qué alfabetizamos? Para nombrarlos en la molécula, pues. Recuerden que tenemos aquí la numeración ya estaba hecha ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sabemos que la molécula padre es un nonano. El nombre termina en
no nano, porque tiene 9 carbonos. Bien, nombremos al etil entonces. ¿En qué carbono está el etil? En el número 4. Entonces digo yo, 4, voy a anotar aquí el nombre, 4-etil, porque en el carbono 4 está el etil. Listo, ya puse el etil. Ahora viene ¿quién? El metil. ¿En qué carbono está el metil? En el 2 y en el 3. Entonces tengo que ponerlo. Guión, porque voy a poner un número en el 2 y en el 3. Hay metil. Pongo 2,3 metil. No, son 2. Entonces pongo 2,3 guión dimetil. Dimetil. Ah, está listo los metil. Ahora hay que nombrar a quién. Al propil. ¿En qué carbono vive? 1, 2, 3, 4. En el 5. Propil. Guión 5. Guión propil no nano. Ese es el nombre de mi molécula. ¿Por qué pusiste dimetil, profesor? Porque hay 2 metil. Y si hubiesen sido 3, trimetil. Siempre, escúchenme bien, siempre que haya 3 radicales o 3 sustituyentes, tienen que haber 3 números. En este caso tenemos un radical o sustituyente, o un radical, 2 radicales, 3 radicales, 4 radicales. Tienen que haber 4 números. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Siempre entre un número y una palabra, un guión. Siempre entre 2 números, una coma. ¿Está bien? El nombre padre de la molécula, el más largo, siempre va al final de la molécula. ¿Ya? Entonces se alfabetizan los sustituyentes y escribimos el nombre. ¿Ya? El orden de los números no importa. Manda el orden alfabético de la molécula con sus radicales primero. La E va primero que la M y la M va primero que la P. ¿Se fijan? Esta es la forma de nombrar un compuesto orgánico. Las reglas y todo lo que hemos visto, por favor, familiarícense con ellas. El sec-butil, el ter-butil se alfabetizan en la B, sec-butil, ter-butil. O sea, el sec y el ter no se consideran, profesor, a la hora de alfabetizar. No. Si es sec-butil, se alfabetiza en la B. ¿Ya? El ter-butil se alfabetiza en la B también. Ya pues, eso era todo. Nos vemos en nuestra próxima clase en Química Orgánica parte 2. Que estén muy bien, un abrazo para todos y no se olviden que todos, pero principalmente tú, todos podemos ser genios. Chao, chao, que estén muy bien.